Hace algunos meses en las redes sociales han estado circulando varias etiquetas que han provocado diferentes reacciones y han suscitado un sinnúmero de debate. Independientemente del enfoque mediático o las diferentes interpretaciones que se le ha dado, me gustaría aprovechar esta oportunidad no para censurar ni para apoyar o disentir con determinada posición política, sino para traer una nota de aliento a nuestra nación. Este programa lleva como título SOS Cuba, seguido por el hashtag Cristo Salva Cuba. Y precisamente nuestra intención es explicar el significado de esa oración. SOS, como muchos ya saben, es una llamada de auxilio, es un código internacional que muchas personas conocen. Pero lo interesante de todo es que sus siglas en inglés encierran una poderosa verdad. Save our soul significa salva nuestras almas. Y como es lógico, solamente Dios puede salvar nuestras almas. Eso es una absoluta verdad. Es por eso que SOS Cuba lo seguimos con el hashtag Cristo Salva Cuba. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Necesita nuestra nación ser auxiliada? ¿Necesita la ayuda a nuestra nación? Al evaluar la situación que vive nuestro país hoy, comprendemos que estamos atravesando momentos sumamente tensos y difíciles. El número de personas contagiadas diariamente por el COVID-19 oscilan entre 8.000, 9.000 y en algunos casos hemos alcanzado la escalofriante cifra de 10.000. También es alto el número de personas que cada día fallecen. El colapso en los hospitales, la falta de oxígeno, de medicamentos y de insumos médicos que hacen que se haga muy difícil y las personas entren en pánico e incluso en depresión. Es cierto que algunas personas son muy irresponsables y propician la propagación del virus. Pero por otra parte, encontramos a un sector de la población que día a día tiene que salir a las calles y hacer largas filas para comprar sus alimentos. Al analizar el contexto podemos comprender que definitivamente Cuba está necesitando ayuda. El personal médico está extenuado. Las capacidades y habilidades han llegado al límite y el esfuerzo humano ya no es suficiente. Hay que reconocer que un microscópico virus nos está destruyendo y a su vez nos está recordando lo frágiles que somos los mortales. Pero la pregunta es, ¿hay alguna solución? ¿Existe alguna forma de salir a flote de esta terrible situación que vivimos? Por supuesto que sí, pero para alcanzarla no solo hay que dar pasos certeros, sino también hay que tomar la dirección adecuada. Y el primer paso que proponemos es el reconocimiento de la incapacidad humana. Incapacidad no siempre indica falta de recursos. En ocasiones hay recursos materiales abundantes, talento, pero no es suficiente para traer victoria frente a un enemigo que demande más. En Primera de Crónicas capítulo 5, versículos 18 al 20, vemos un acontecimiento del que podemos aprender mucho nosotros los cubanos. El texto dice que los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés eran hombres valientes, hombres que tenían escudo y espada, que entesaban arco y eran diestros en la guerra. Eran 44.770 que salían a la batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, contra Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos. Y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, dice el texto, y les fue favorable porque esperaron en Él. Cuando comenzamos a leer Crónicas, nos damos cuenta de que en el capítulo 5 estamos frente a la segunda narración dentro de las genealogías que viene mencionando el cronista. La primera de ellas la encontramos en el capítulo 4 y es nada más y nada menos para contarnos la historia de Jabes. Capítulo 4, versículo 9 de Crónicas dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes el nombre del Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. La segunda de estas narraciones es la que tenemos en el versículo 18 del capítulo 5. Estas narraciones tienen algo en común, y es que los personajes que se mencionan obtienen bendición en el caso de Jabes y victoria en el caso de las tribus como respuesta de su clamor a Dios. En esta segunda narración el cronista enfoca su lupa específicamente en la victoria y en los motivos de ella. Luego la contrasta con la derrota sufrida en los versículos 24 y 26. Estas narraciones dejan bien claro que el estilo del cronista y sus creencias eran que él estaba totalmente convencido de la fidelidad de Dios y de que la fidelidad a Dios conduce a la victoria y la infidelidad a la derrota.
En esta narración vemos una serie de datos bien interesantes. En el versículo 18 dice que los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés tenían 44.760 guerreros con las fuerzas combinadas. Y se dice de estos que eran hombres valientes, eran diestros para la guerra, que usaban espada, que usaban escudo y arco. Si analizamos, esto sería todo lo necesario para iniciar y ganar una guerra. Hombres con destreza y el mejor armamento de la época. Pero en la vida las cosas suelen complicarse más de lo que nosotros nos imaginamos. Y en el versículo 19 se sube la tensión. El cronista menciona a los agarenos, a Jetur, a Nafis y a Nodab. Estos 4 grupos son mencionados para dejar bien claro que se enfrentarían a un enemigo que los superaba en número. Esta desventaja se resalta un poco más en el versículo 21 cuando se mencionan los 100.000 cautivos tomados en batalla. ¿A qué conclusión llegamos entonces, amados hermanos? Que tú puedes prepararte en la vida, puedes esforzarte por crear o tener las condiciones mejores de la vida. Puedes superarte intelectualmente, académicamente, puedes enriquecer, puedes tener acceso a lo mejor de la época. Yo te aseguro que en algún momento te presentarás en batalla frente a un enemigo ante el cual estarás en desventaja. Como estas tribus de Israel, que tenían los recursos, tenían guerreros, tenían habilidades, tenían armamento, pero eran superados en número. Esto sucederá en tu vida, no para que seas destruido, sino para que seas consciente de la incapacidad humana y levantes tu clamor al Señor. En el versículo 20 iniciamos con un suspenso. El cronista nos informa que sencillamente fueron ayudados. Y cabe la pregunta, ¿quién los ayudó? La próxima parte del texto aclara que fue Dios quien les dio la victoria en respuesta al clamor de ellos. Y dado este detalle, yo creo que es inevitable pensar en todas las ocasiones en las que ha sucedido lo mismo. ¿Recuerdas Éxodo capítulo 2, versículo 23? Que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, dice el texto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos por motivo de la servidumbre. El versículo 24 en Éxodo capítulo 2 dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció. Luego en el capítulo 3, versículo 7 se nos informa, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido su angustia, dice el texto. Luego el versículo número 9, el clamor, pues de los hijos de Israel, dice el Señor, ha venido delante de mí. Una y otra vez vemos cómo Dios escucha el clamor de los que claman ante su presencia. ¿Cuánto tenemos en común hoy nosotros los cubanos con este pueblo de Dios que se encontraba oprimido en tierra de Egipto? La única diferencia, podemos decir, es que los cubanos estamos siendo oprimidos en nuestra propia tierra, que además padece una pandemia. Regresando al libro de Crónicas, notamos que en varias ocasiones el cronista se encarga de dejar bien claro que la victoria en la batalla, hermanos, era el resultado de la intervención divina. No podemos avanzar más en este texto sin dejar de mencionar que aunque nosotros, los cubanos, hoy enfrentamos a un enemigo que nos supera, enfrentamos a una pandemia, a una crisis económica, a una crisis financiera, podemos presentar batalla y podemos vencer si involucramos a Dios en nuestra lucha. Muchas personas se rinden y abandonan, pero el llamado que hoy te estamos haciendo es el mismo que hacía el escritor del libro de Hebreos a sus lectores en el capítulo 10, versículo 39. Es a no ser de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Quiero recordar que la ayuda divina no tarda en venir al pueblo que clama y confía en Dios, en reconocimiento de la incapacidad humana. Cuando el pueblo clama y confía en Dios, entonces la batalla es de Dios. Y cuando esto es así, solo puede ocurrir una cosa: la victoria. Por eso entendemos que reconocer que en Dios está todo el potencial para obrar oportunamente y cambiar nuestras circunstancias es el segundo paso. No importa la magnitud de las crisis o las dificultades que tenga, las más oscuras y amenazantes circunstancias son irrelevantes ante la presencia de nuestro Dios. Ponga atención, no le hablo del poder de la mente o de una declaración positiva sin sentido. No le hablo de tener fe en la fe como algunas personas profesan. No le hablo tan siquiera de poner nuestra confianza en las potencialidades de una asociación religiosa. Le hablo del Señor Jesucristo. En Él está contenido todo el poder y la majestad. Cuando vamos a la Biblia, podemos encontrar a Jesús sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, calmando las tormentas. Nada puede escaparse
del poder del Señor Jesús. Cuando vemos en la Escritura a los discípulos que en medio de una tormenta pensaron que había llegado su final allí en el mar de Galilea, podemos ver cómo Jesús llegó calmando aquella gran tormenta y produciendo una grande bonanza. Bartimeo el ciego pensó que jamás volvería a ver la luz del sol, pero Cristo llegó para cambiar sus circunstancias y darle nuevamente la vista. La mujer de flujo de sangre tuvo la oportunidad de comenzar de nuevo su vida social, porque Jesús llegó a ella para sanarla y cambiar sus circunstancias. Escuche, es cierto que la duda, la incredulidad muchas veces nos juega una mala pasada, pero quiero comunicarle una gran verdad y deseo que quede grabada en lo más profundo de su corazón. Nada hay imposible para Dios. Esto no es un mero cliché, es una verdad indeleble. Absolutamente nada hay imposible para Dios. La Biblia nos dice, a través del profeta Jeremías, el Señor nos dice: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Por supuesto que Jeremías es solo el instrumento. Esas palabras no aplican a él, porque él es un simple hombre lleno de limitaciones. Pero quien las dice es el creador del universo, el que mantiene todas las cosas en perfecto equilibrio. Es el Dios todopoderoso. Ahora, hay algo más. El poder de Dios no se limita a circunstancias, pero tampoco se limita a tiempo. Una de las mayores preocupantes que tenemos los seres humanos cuando vamos a comprar un producto es ver la fecha de expiración. Y si está próximo al vencimiento o ya sobrepasó la fecha, simplemente no lo compramos e inmediatamente lo calificamos como insalubre o perjudicial para la salud. La sociedad posmoderna determina la efectividad y la utilidad de las cosas en dependencia de la fecha de expiración. Pero eso no funciona con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no envejece, Dios no caduca. La Biblia nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La Biblia nos presenta que Él es el Dios inmutable, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Por esta razón, los gobernantes de nuestra nación harían bien en reconocer que estamos enfrentando una batalla en la que el enemigo nos supera, y nuestros recursos humanos y los materiales en este momento son insuficientes para traernos la victoria. Y esto es lo que ha dado lugar al lanzamiento de las diferentes etiquetas SOS, porque las personas ya lo han reconocido. La intervención que necesitamos es la del Señor, ese Señor que no cambia, y para ello tenemos que humillarnos, pues el camino a la exaltación comienza con la humillación, y ese sería el tercer paso. Por causa de la soberbia de los gobernantes de Judá y del pueblo, el Señor mandó al profeta Jeremías a decir: di al rey y a la reina, humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. En Jeremías 13, versículo 18. Los cubanos hemos visto en pocos meses cómo lo que era motivo de alabanza y de gloria para el gobierno ha caído. Me refiero al sistema de salud pública. Esta era la única perla que quedaba en su corona. Y lamentablemente, la realidad es que los hospitales han colapsado. Por ello, hoy llamamos a cada cubano a humillarse ante el Señor. A la luz de la Biblia, humillarse significa estar conscientes de nuestra incapacidad, reconocer la grandeza de Dios y seguidamente clamar a Él, rogando su intervención en nuestra vida y su intervención en nuestras circunstancias. Hay un pensamiento, Pastor Andy, que ha venido a mi mente una y otra vez, y es que el camino verdadero al éxito según la Biblia, no al éxito según el mundo, es cuando comenzamos a humillarnos, cuando somos capaces de humillarnos ante la presencia de Dios. El apóstol Santiago dijo: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El camino a la humillación es el camino al éxito, es el camino ascendente, es el camino a la gloria. El que se humilla, Dios lo exalta, y el que se enaltece, Dios mismo se encarga de humillarlo. Y esta es la intervención, la del Señor, el SOS que Cuba necesita. Dios le bendiga. La literatura que recomendamos en esta ocasión es un libro titulado ¿Soy cristiano realmente? Su autor, Mike McKinley, nos habla en él sobre la pregunta más importante que una persona se puede hacer: ¿soy realmente cristiano? Así que si conoces a alguien que esté cuestionando su conversión o que debería cuestionársela, consigue este libro. El segundo título que recomendamos es Dios está ahí, de Mess McConnell. Dios está ahí es un estupendo libro para aquellas personas que tienen grandes preguntas de la vida. También es una herramienta práctica, ya sea para nuevos creyentes como para creyentes maduros.